En este video vamos a hablar acerca de los polígonos regulares. Primero que todo vamos a hablar de la definición de polígono regular. Nosotros decimos que un polígono regular es una figura plana cuyos lados son iguales entre sí y sus ángulos internos son también iguales entre sí. Es decir, congruentes. Congruentes, recordemos que significa que miden lo mismo. Sus lados miden lo mismo y sus ángulos internos miden lo mismo, ¿ok? Cuando un polígono cumple con esta característica, nosotros le llamamos polígono regular. Antes de iniciar con la explicación, básicamente de los polígonos regulares, es muy importante que nosotros recordemos el nombre de los polígonos en general. Dependiendo del número de lados que tenga un polígono, así va a ser el nombre que nosotros le vamos a dar a ese polígono. Entonces voy a mostrar una tabla donde voy a hablar acerca del nombre, el nombre de los polígonos, ¿ok? Entonces tenemos aquí una pequeña tabla que resume el nombre de los polígonos y vean que cuando hablo de el nombre de los polígonos no estoy hablando de los polígonos en general, digamos, estoy hablando de los polígonos en general. No estoy haciendo énfasis a los polígonos que son regulares todavía. Primero vamos a recordar los nombres. Si un polígono tiene 3 lados, generalmente nosotros le llamamos triángulo. Si un polígono tiene 4 lados, le llamamos cuadrilátero. Si tiene 5 lados le llamamos pentágono, 6 lados le llamamos hexágono, 7 lados le llamamos heptágono, 8 lados le llamamos octógono, 9 lados le llamamos nonágono, 10 lados decágono, 12 lados dodecágono, 15 lados pentadecágono y 20 lados icoságono. Lógicamente, existen muchos otros polígonos regulares cuyo nombre no está considerado en esta tabla que está aquí. Eso no quiere decir que nosotros no lo vamos a estudiar. Nosotros de repente no podemos estudiar un polígono de 13 lados, pero sin saber su nombre. Por el momento nos vamos a quedar básicamente con estos nombres que son, digamos, los polígonos que más vamos a utilizar en la resolución de problemas y ejercicios a lo largo de este tema. Repito, los nombres de los otros polígonos, si ustedes desean investigar más, existen y hay unos nombres que son algunos un poco largos y es importante tal vez que si tienen un poco más de tiempo investigar acerca de los nombres de los otros polígonos regulares. Sin embargo, en este video nos vamos a limitar únicamente a estos, ¿ok? Voy a aclarar ahora qué pasa si el polígono que yo estoy estudiando es un polígono de tipo regular. Si yo estoy estudiando un polígono regular, el nombre va a cambiar un poco. Entonces, por ejemplo, si el triángulo es un triángulo cuyos lados son iguales y sus ángulos internos son iguales, entonces estaríamos hablando de un polígono de 3 lados regular. Eso significa que para el polígono regular de 3 lados se va a llamar triángulo, pero recordemos que hay varios tipos de triángulos. Entonces en este caso tendríamos que llamarle triángulo equilátero. Para el caso del cuadrilátero, el que tiene 4 lados, si el polígono es regular, es decir, si sus 4 lados son iguales y sus 4 ángulos son iguales, entonces el único cuadrilátero de todos los que existen que tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos internos iguales sería el cuadrado, no el rombo. Recuerden que el rombo, a pesar de que tiene sus 4 lados iguales, sus 4 ángulos internos no son iguales, ¿ok? Ahora, de aquí para abajo, los que son como pentágono, hexágono, heptágono, octógono, nonágono y todos los demás, si hablamos de por ejemplo, un pentágono que es regular, es decir, un polígono de 5 lados iguales y sus 5 ángulos internos también son iguales, entonces nosotros decimos que es un pentágono y a la par escribimos la palabra regular, indicando que estamos hablando de un polígono, de 5 lados iguales. Lo mismo con el hexágono. Si el hexágono son 6 lados iguales, entonces le llamamos hexágono regular, heptágono regular, octógono regular, nonágono regular, decágono regular y así sucesivamente con el resto de los polígonos. Es decir,
A los únicos que vamos a cambiar un poquitito son los que tienen 3 lados y los que tienen 4 lados. En este caso, el polígono regular de 3 lados se llama triángulo equilátero y el polígono regular de 4 lados se llama cuadrado. Esos serían los nombres de los polígonos regulares. Los voy a dejar por aquí, por aquello de que los necesite. Ahora vamos a hablar un momentito acerca de los elementos de los polígonos regulares, es decir, las partes de un polígono regular. Pero bueno, como son muchos polígonos regulares, lo vemos aquí, como son muchos polígonos regulares, yo voy a concentrarme nada más en uno. Sin embargo, los elementos que voy a señalar del polígono regular que escogí sirve para todos los demás. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de los elementos de los polígonos regulares. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de los elementos de los polígonos regulares y tenemos esta figura que está aquí, donde estoy señalando los elementos de un polígono regular. En este caso, el polígono regular que yo escogí es el hexágono regular. Ven que son 6 lados iguales, ¿ok? 6 lados iguales. Pero aquí lo que me interesa es señalar las partes del polígono, en este caso del hexágono regular, ¿ok? Muy bien. Aquí es muy importante que ustedes también hagan las notas de las cosas que voy diciendo y de las definiciones que voy diciendo de cada una de ellas. Ok, primero que todo, al señalar que cada uno de los segmentos del polígono reciben el nombre de lados, es decir, todo esto es un lado, esto es otro lado, esto es otro lado, otro lado, otro lado y otro lado. Dependiendo del polígono que estemos trabajando, pues obviamente así va a ser el número de lados que tenga. Cada uno de los lados se unen por puntos llamados vértices, es decir, estos puntos que unen los lados del polígono, en este caso del hexágono, reciben el nombre de vértice. Todos estos son vértices, ¿ok? Aquí señalo uno en particular, ¿ok? Particularmente vamos a hablar ahora del centro. Bueno, el centro del polígono, ¿verdad? Es muy importante señalar el centro del polígono porque a partir de él podemos hablar de otras definiciones como el radio y la apotema, que ya casi voy a hablar de eso. Voy a hablar un momentito del ángulo interno y el ángulo externo de un polígono regular. Cuando nosotros hablamos del ángulo interno, estamos hablando del ángulo que se forma entre dos lados consecutivos del polígono en su parte interior. Ok, aquí, por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos lados del polígono. Justamente aquí se forma un ángulo. Esto es un ángulo interno. Esto que está aquí también es un ángulo interno, solamente que para no sobrecargar la figura señalo solo uno. Esto que está aquí también es un ángulo interno, esto es un ángulo interno, esto es un ángulo interno y este también es un ángulo interno. Lógicamente, dependiendo del número de lados que tenga el polígono, pues así va a ser el número de ángulos internos que tenga. Y por definición de polígono regular, todos los ángulos internos miden exactamente lo mismo. Es decir, si este ángulo interno mide 120 grados, este también mide 120, este también mide 120, este también y este también. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Una vez que hemos hablado del ángulo interno, vamos a hablar de la definición de radio y de apotema, que son súper importantes, muy importantes. Cuando nosotros hablamos de radio, estamos hablando que es la distancia que va entre el centro del polígono y cada uno de los vértices. Todas las distancias que haya, que sean entre el centro del polígono y cada uno de los vértices van a recibir el nombre de radio. Es decir, esto es un radio, esto también es un radio, esto desde aquí hasta aquí es un radio, desde aquí hasta aquí es otro radio, desde aquí hasta aquí es otro radio y otro radio. En este caso tiene 6 radios, puesto que estamos hablando de un hexágono. Entonces, el radio, repito, es la distancia entre el centro y cada uno de los vértices del polígono. ¿Ok? Muy bien. El ángulo que se forma, y esto es muy importante, entre dos
radios consecutivos recibe el nombre de ángulo central. ¿Ok? Aquí lo señalo. Y repito la definición. Es el ángulo que se forma entre dos radios consecutivos. Consecutivos quiere decir que sea uno seguido del otro. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, aquí tenemos un radio, aquí tenemos otro radio, consecutivo los dos, estos dos radios son consecutivos. El ángulo que se forma entre esos dos radios recibe el nombre de ángulo central del polígono. Obviamente no solamente hay un ángulo central, hay 6 ángulos centrales. Si yo extiendo, por ejemplo, el radio desde aquí hasta aquí, este radio que viene aquí, este ángulo que se forma aquí también recibe el nombre de ángulo central y mide lo mismo que este que está aquí y que el resto de los ángulos centrales que se forman ahí. Muy bien, ahora vamos a hablar de siempre concentrados en la definición de radio, que ya hablamos. Nosotros, bueno, hace un rato les dije que el radio, es la distancia que va desde el centro hasta cada uno de los vértices. Si ustedes se dan cuenta, a la hora, y esta es una característica súper importante que ustedes deben de tener siempre en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, este radio cae sobre el ángulo interno, siempre. Entonces, es importante señalar aquí que el radio de un polígono regular es bisectriz del ángulo interno. ¿Qué significa la palabra bisectriz del ángulo interno? Significa que el radio va a partir a la mitad siempre al ángulo interno. ¿Eso qué quiere decir? Que si este ángulo interno mide 120, entonces cuando el radio cae sobre él, hace que este ángulo interno se parta en dos ángulos iguales. Es decir, es una bisectriz del ángulo, esa definición de bisectriz. ¿Ok? Es decir, si el ángulo mide 120, entonces va a quedar partido en 60 y 60, 60 grados para acá y 60 grados para acá. Eso es una definición muy importante y que va a ser de mucha utilidad para ejercicios que tienen que ver con este tema. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya hemos hablado del radio y la característica sobre el ángulo interno, vamos a hablar de la apotema. ¿Ok? ¿Qué es la apotema? Ok, defino. La apotema va a ser la distancia que hay entre el centro del polígono y la mitad de cada lado del polígono. Es decir, es la distancia que va del centro a la mitad del lado. La apotema se dice que es una mediatriz del lado del polígono. ¿Qué significa mediatriz? Ok, significa que va a caer sobre el lado en la pura mitad y además va a formar ahí un ángulo de 90 grados. Va a formar aquí un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si este lado del polígono midiera 12 centímetros, entonces quiere decir que la apotema lo va a partir en 6 y 6. ¿Ok? Lo mismo va a ser la apotema que cae sobre este lado, la apotema que cae sobre este, sobre este, sobre este y sobre este lado. ¿Ok? Eso es la apotema de un polígono regular. Es muy importante señalar aquí, y voy a hacer énfasis en esto, lo voy a resaltar, que la apotema, el radio y la mitad del lado, hablo de este segmento desde aquí hasta aquí, la mitad del lado siempre van a formar un triángulo rectángulo. Y un triángulo rectángulo en matemática es muy interesante porque sabemos que un triángulo rectángulo nos puede sugerir el teorema de Pitágoras o bien incluso trigonometría. Las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, se pueden utilizar en un triángulo como este.
Y bueno, y eso puede ser de mucha utilidad para encontrar la apotema, para encontrar cuánto mide el radio o incluso para encontrar el lado y con el lado el perímetro y el área de un polígono regular. Pero bueno, eso son cosas que vamos a ir viendo en los próximos videos. Básicamente esos son los elementos de los polígonos regulares. Sí quiero señalar finalmente que bueno, observemos este triángulo que se forma aquí con la apotema, el radio y la mitad del lado. Este ángulo que está aquí, y lo voy a marcar un poquitito ahí, ese ángulo que está ahí, que acabo de marcar, corresponde a la mitad del ángulo interno. Dijimos que es la mitad del ángulo interno porque ya sabíamos que el radio viene y parte al ángulo interno a la mitad. Y este ángulo que está aquí arriba, este ángulo que está por aquí, este ángulo que está aquí, que acabo de marcar, corresponde precisamente a la mitad de un ángulo central, porque recordemos que el ángulo central completo termina aquí. Digamos, trazando este radio, el ángulo central terminaría hasta aquí. Pero bueno, es muy importante que tengamos en cuenta eso porque lo vamos a estar utilizando para próximos videos. Esto que está aquí, junto con el ángulo de 90 grados, nos va a ayudar más adelante a determinar medida de la apotema, del radio o de los lados. Finalmente, ya para terminar con los elementos de los polígonos regulares, voy a hablar del ángulo externo, ¿ok? Ya hablé del ángulo interno, hablé del ángulo central, del radio, la apotema y sus características, pero me hace falta mencionar el ángulo externo. El ángulo externo es el ángulo que se forma con la prolongación de uno de los lados y su lado consecutivo, de uno de los lados del polígono y su lado consecutivo. Por ejemplo, si yo extiendo uno de los lados del polígono, el ángulo que se forma con la prolongación, esta es la prolongación del lado, ¿verdad? Si este es el lado, esta es la prolongación del lado. El ángulo que se forma con la prolongación del lado y el lado consecutivo del polígono, este ángulo que está aquí, corresponde al ángulo externo del polígono. Y es muy importante señalar aquí también que una de las propiedades que vamos a estar utilizando más adelante es que el ángulo externo de un polígono regular va a medir siempre lo mismo que el ángulo central. ¿Estamos? El ángulo externo y el ángulo central de un polígono regular van a medir siempre lo mismo. Por ejemplo, si el ángulo central nos da 60 grados, el ángulo externo también va a medir 60 grados. Es una característica que es importante que ustedes tengan en cuenta también y que conozcan ahí. Esos son los elementos principales de los polígonos regulares. Y ya para finalizar, voy a explicar o voy a hablar acerca de dos definiciones importantes también que tienen que ver con polígonos y la circunferencia. Cuando hablamos de un polígono que es inscrito y de un polígono que es circunscrito. Primero vamos a hablar del polígono inscrito. Nosotros hablamos decimos que un polígono está inscrito en una circunferencia si cada uno de los vértices del polígono, ¿ok? Cada uno de los vértices del polígono son puntos que pertenecen a la circunferencia, ¿ok? Además, se cumple que el centro del polígono coincide con el centro de la circunferencia y eso quiere decir que cada uno de los radios del polígono son también radios de la circunferencia. Si ustedes notan aquí, esto que está aquí es un radio del polígono y coincide con un radio de la circunferencia. Entonces, un polígono, en palabras más simples, nosotros decimos que un polígono está inscrito si el polígono está adentro de la circunferencia. Ahora, hay una definición también similar, que es cuando hablamos del polígono circunscrito. Cuando nosotros hablamos del polígono circunscrito, estamos hablando de un polígono donde, ok, cada uno de los lados del polígono, cada uno de los lados del polígono son segmentos tangentes, ojo, son segmentos tangentes a la circunferencia. Eso quiere decir, por ejemplo, que noten aquí que este lado del polígono es
tangente a la circunferencia, y lo mismo en todo el resto de los lados. Ahora, en este caso, quien coincide con el radio, observemos aquí, quien coincide con el radio de la circunferencia vendría a ser la apotema del polígono. Noten que este segmento que estoy marcando aquí, este segmento que señalo aquí, es la apotema del polígono. Pero esa apotema del polígono es también radio de la circunferencia. En palabras más simples, decimos que un polígono es circunscrito si el polígono se encuentra afuera de la circunferencia. Es decir, más bien la circunferencia está dentro y el polígono está afuera. Entonces, inscrito es que está dentro. Circunscrito es que está afuera. Aquí el polígono, en este caso el hexágono, está circunscrito a la circunferencia. Y aquí el hexágono está inscrito en la circunferencia. Entonces son un par de definiciones importantes también que vamos a estar utilizando para la resolución de algunos problemas y ejercicios más adelante. Eso sería, digamos, las particularidades o generalidades de los polígonos regulares. Esta sería solo la primera parte. La segunda parte de cómo vamos a utilizar todos estos elementos, estas definiciones y estos nombres, eso viene en el próximo video.